Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en las frecuencias, en esta frecuencia cibernética de Anunciación, en este portal maravilloso en el que usted nos permite estar con ustedes y bueno, que gracias a la generosidad de nuestra directora, la directora de Anunciación, Tere García Ruiz, es que estamos con ustedes. Gracias a todos mis compañeros aquí en el estudio, estamos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad. Queridos amigos, temas fundamentales, la libertad de expresión, el contexto jurídico de la libertad de expresión, cómo incide la democracia y realmente si hay democracia desde lo que es realmente una libertad de expresión y un derecho a la información de todos. El privilegio de que esté con nosotros un gran académico, un comunicador, una personalidad del mundo intelectual de México, es el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Él es vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, también por supuesto académico de la Universidad Iberoamericana y un referente de México para el mundo, un hombre inteligente, nacionalista y un pensamiento fundamental. Así es que mucho le agradecemos que esté recién llegado de Sevilla, que fue usted a dar precisamente una plática, una serie de trabajos que fueron muy reconocidos y son muy reconocidos y representando a México, muchísimas gracias y qué bueno que esté aquí, precisamente hablando sobre la democratización de los medios y ya cómo impacta en la democracia internacional y si de ahí después nos podemos venir a lo local. Bienvenido, doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Muchísimas gracias, Celeste, y pues muchísimas gracias a todas las personas que tienen la bondad y amabilidad de escucharnos y estar compartiendo estas reflexiones. Muchas gracias. Doctor, en el contexto, en guerras no convencionales que se viven, en cuanto hay atomización, digamos, hay células de guerras, ¿no? Una de ellas son los medios, es la información o la desinformación, o la pobre información. Entonces, en este contexto, la importancia de los medios de comunicación y cómo pueden incidir o al contrario, pueden repercutir en detrimento de la democracia, de acuerdo a cómo sean estos manejados. Lo escuchamos con mucha atención y si pudiera usted exponernos parte de esta extraordinaria conferencia y serie de documentos que usted presentó en la Universidad de Sevilla recientemente. Muchísimas gracias, Celeste. Bueno, a mí me gustaría, si te parece pertinente, que iniciemos con algunos conceptos básicos, porque son los que nos permiten entender qué es el gobierno y en qué consisten las libertades y en particular la libertad de expresión. Normalmente nos hemos ido acostumbrando a considerar que el Estado es el gobierno, pero el Estado no es el gobierno. ¿Qué es el Estado? El Estado somos el universo de personas que estamos relacionados por derechos y por deberes. Y en eso consiste la ética, el universo de derechos y de deberes. De manera que el gobierno es un poder público que tiene como fundamento a la sociedad. De ahí entonces que esto nos permite entender el concepto de soberanía. ¿Qué es la soberanía? Bueno, la soberanía es el universo de personas libres que de manera libre tomamos decisiones sobre la vida pública mediante reglas y un sistema de derecho, nuestras constituciones.
Eso es el Estado. El Estado somos nosotros. El Estado no es un edificio, no es un papel en donde está escrita una voluntad. No, el Estado somos los seres humanos relacionados por derechos y deberes que codificamos y aprobamos mediante procedimientos jurídicos. No podemos nunca perder de referencia este criterio objetivo. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender la libertad y la libertad del conjunto de la comunidad política. Nosotros, todos y cada uno de nosotros somos libres. Esta idea no la tenía Aristóteles. De hecho, en Atenas, el 75% de quienes vivían ahí eran esclavos. Ni siquiera Aristóteles o Platón tuvieron la idea de que todo humano es libre. Eso es fruto, resultado de una reflexión, pero también de una lucha de la sociedad por emanciparse de relaciones de dominación, específicamente de la esclavitud. De forma tal que esta es una primera cuestión fundamental que nos permite entender el concepto de soberanía. La cuestión de la soberanía no tiene nada que ver con el comercio, en primer lugar, sino con el hecho de que somos una comunidad política que nos hemos constituido en un Estado-nación, en México, ahora celebrando un bicentenario, justamente en condiciones históricas de reversión, de disolución de ese proyecto nacional. Entonces, la soberanía es la libertad de este conjunto de individuos que pertenecemos a una comunidad ético-política llamada México. Doctor, interesantísimo, queridos amigos, digo, no tengo que abundar mucho. Yo le preguntaría, doctor querido, en este contexto que usted nos da tan claro de lo que es la libertad, nos damos cuenta también, por lo mismo que nos los antecedentes históricos que nos da, que la libertad depende también de qué elementos y de qué elementos con qué elementos contemos para tener un universo cierto en el cual ser libre. Entonces no había medios de comunicación con el contexto y con la forma en que hay ahora, por ejemplo. Y así como esto ha habido cuestiones que han ido adicionándose a lo que es la cultura y a lo que es la convivencia. En cuanto a los medios, yo le pediría, si no es ahorita, más adelante, pero quiero dejar ahorita planteado esta pregunta, ¿qué tanto se es libre cuando no se tienen todos los elementos de conocimiento para hacerlo? ¿Con qué elementos contamos? Y le hablo esto por muchas veces cómo se utilizan los medios de comunicación para dominar, para dogmatizar a la gente, para estigmatizar algunos conceptos o algunos hechos. Entonces, en este contexto, ¿qué tan libre se es? Por una parte. Por otra parte, también nos habla usted de esclavismo. Y obviamente escuchamos esclavismo y vemos las diferentes maneras de esclavismo que hay ahora, aberrantes, ¿no? La trata de personas y tantas cosas, y pensamos en cadenas, pensamos en sujeción y en encierro muchas veces físico de las personas, pero también hay un esclavismo mental, un esclavismo también que yo le pediría y dejaría hasta aquí nada más para que más adelante, perdón por la interrupción, pero en este desarrollo ir viendo ahora en contexto de los medios de comunicación y de esta labor importantísima y deber, obligación que tienen los medios de ser plurales y de que realmente se incida en esta libertad y en no ser esclavos. Ser libre significa tener la capacidad de autodeterminarse éticamente. ¿Es posible ejercer la libertad bajo condiciones de ignorancia? Es imposible. Exacto. Porque la libertad supone conciencia, supone reflexión
y supone una deliberación ética, es decir, que distingue el bien, lo conveniente, de lo malo y lo inconveniente. Sin conocimiento de la verdad y sin discernimiento ético, no somos libres. Por tanto, aquí tenemos un problema histórico, porque resulta que en las sociedades modernas el conocimiento de la realidad pasa por la mediación de alguien que nos construye una idea de la realidad. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30, 40 años? Hemos sido testigos de cómo la revolución tecnológica, motivada por finalidades estrictamente militares, que fueron las que condujeron, mediante más de 2.500 proyectos de investigación, a la invención del transistor, y a partir de ahí de la revolución tecnológica digital, de la convergencia digital, de la convergencia de las comunicaciones y también de la telefonía, y también de todos los códigos y lenguajes humanos, orales, escritos, visuales, táctiles. Y no solamente que afectaron el sistema de comunicación, sino incluso la estructura productiva de las sociedades modernas. Hoy los robots están sustituyendo al ser humano en el proceso productivo. Y este sistema tecnológico, que debería ser para la emancipación humana, para la realización de todas las capacidades, para producir todos los bienes necesarios que la sociedad requiere, se ha convertido en un capitalismo global que se ha apoderado de ese sistema para subyugar el trabajo humano, reducir el aporte del salario que genera ese trabajo humano y concentrar la riqueza de una manera que pocas veces en la historia se había visto. Oxfam acaba de sacar un estudio internacional que muestra que el 1% de la población posee más del 60% de la riqueza que hay en el mundo. Y en el caso de México, la concentración de la riqueza observada en los últimos 30 años es obscena. Es algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Bajo estas condiciones, entonces, tenemos que el hecho mismo de que los medios de comunicación estén gobernados bajo la idea de que son una empresa más, constituye la raíz de la limitación de la libertad de todos. Los medios concesionados utilizan el espectro radioeléctrico, que no son de propiedad privada. Sin embargo, estas concesiones otorgadas a empresas privadas, de facto les dan un derecho para constituirse en los constructores de las ideas, informaciones, deseos, expresiones culturales, prestigios o desprestigios que quienes tienen esa concesión utilizan, no en función del interés de todos, sino de unos pocos que tienen una visión y un interés particular. Aquí entonces hay una raíz que debemos de revisar a fondo sobre cuáles son las condiciones de ejercicio de la libertad en una sociedad que no solamente ha tomado cambios en su constitución para profundizar el régimen de propiedad oligopólica de los medios de comunicación, que no son cualquier empresa que produce un alimento, que produce un medio de transporte o presta un servicio, sino que es el sistema de construcción simbólico y de información de la sociedad. Pero no solamente eso, sino que además se ha permitido, contrario a la experiencia internacional, inversión 100% extranjera en un sistema que hoy es convergente de telefonía, medios de comunicación e internet, limitando por ello el ejercicio de la libertad de los mexicanos.
Queridos amigos, vamos a ir a un corte y regresamos y nos damos cuenta cuán esclavos somos. Cuán esclavos somos y de cuántas maneras. Así es que es importantísimo seguir escuchando al doctor Alberto Montoya Martín del Campo. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, a través de este portal maravilloso de Anunciación. Recuerde que todos los días Voces del Periodista Radio se encuentra en las frecuencias de Organización Editorial Mexicana, en ABC Radio, las 7:60 de AM, de 5 a 6 de la tarde, en vivo, en directo. Diferido estamos en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y también en las frecuencias de La Pantera. Y aquí, obviamente, todos los miércoles en Anunciación. Quiero agradecer a mis queridos compañeros en el estudio, Adolfo González, Rafael Melgar, Cristina Vázquez, gracias Cristi querida, Marcos Velázquez, gracias, Alejandro Sánchez, Hilario Ramírez, Omar Becerril, Eduardo Chiu, Humberto Hernández, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, y por supuesto a la muy querida Tere García Ruiz. A Jesús Arismendi un abrazo también, y por supuesto, retomando el tema, queridos amigos, de los medios de comunicación de que hablamos, nos expuso el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, lo que es la libertad. Nos damos cuenta que no somos libres, nos damos cuenta que somos esclavos, nos damos cuenta cómo de diferentes maneras se es libre o no se es, y de diferentes maneras también se es esclavo. Después de esta exposición maravillosa, doctor Alberto Montoya Martín del Campo, y en el cual nos habla de espacios comunes, como es el espacio radioeléctrico, por ejemplo, lo que nos habla también de las concesiones, y lo que nos habla también de esta parte de interés privado, en el cual qué tanto es factible y puede transitar realmente un bien tan importante como es
la libertad y cómo es los conceptos del bien común. ¿Nos pudiera usted profundizar en este tenor, en la importancia o detrimento que hay por el poco acotamiento, digamos, que hay en cuanto a la utilización de medios para el sector privado, y además también en la no visualización, en la no apariencia, en el no caminar muchas de las veces de la mano del interés común de las concesiones? Bien, el primer concepto es establecer con claridad que la libertad del conjunto es un bien y es un fin al que se tiene que subordinar cualquier interés privado. Ningún interés privado legítimamente debe de prevalecer sobre la libertad del conjunto. En otras palabras, una concesión es y se debe de entender como una responsabilidad pública. Y así, por cierto, lo acaba de reconocer el juez que está dando curso al amparo solicitado por la reconocida, admirada y querida periodista Carmen Aristegui, no menos que nuestra querida Celeste. No, hombre, y le mandamos todo nuestro cariño, como siempre, y reconocimiento a Carmen. Ha hecho un trabajo que justamente, como el de ustedes, se guía por este criterio: la búsqueda del conocimiento de la verdad y la deliberación de cuál es el bien público, que siempre debe de prevalecer sobre cualquier bien privado. De manera que esto que reconoció el juez es muy importante y que en términos jurídicos se expresó en el hecho de señalar que la compañía MBS está en condición de una autoridad pública, precisamente por ser concesionaria de algo que pertenece a la sociedad, no es de su propiedad privada. Esto es un principio fundamental. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la forma institucional de los medios de comunicación, que ha adoptado la forma preponderante de empresas privadas y cada vez más concentradas, oligopólicas e impermeables al interés público? De manera que en México estamos ante evidentes manifestaciones de que los poderes privados oligopólicos y los poderes públicos han coincidido en buscar limitar la posibilidad del conocimiento de la verdad sobre lo que ocurre, sobre el interés público, como lo acabamos de observar, por ejemplo, el año pasado y el anterior, en torno a cuestiones fundamentales, como las decisiones en torno a los cambios de la contrarreforma a la Constitución en materia energética, como se vio en el caso también de la cuestión laboral y de muchas otras denominadas reformas estructurales. Entonces tenemos aquí que establecer con claridad este principio: todo concesionario está obligado a garantizar y demostrar la vigencia de la libertad de expresión de la sociedad. Y en la medida en que no corresponda y actúe en función de este criterio, su concesión debe ser retirada. No tiene legitimidad jurídica ni moral para mantener el ejercicio de un derecho a comunicar que es de la sociedad, no es de los individuos. El otro tema es el financiamiento. El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo como un invitado especial en esta asamblea del Consejo de la Comunicación, que representa justamente a la voz de las empresas. Y es significativo porque
el financiamiento de los medios, principalmente radio y televisión, es un financiamiento que se ha adoptado mediante un mecanismo que es equivalente a un impuesto, es un cuasi impuesto. Todo producto conlleva en su precio un cierto costo con el cual se promueve la venta de dicho producto. Y este costo se convierte en un financiamiento, en un gasto en los medios privados. De manera que quien financia a los medios privados somos todos y cada uno de los ciudadanos consumidores. La población somos los que pagamos. No es que esos medios sean gratuitos. Nosotros los pagamos, pero nosotros como ciudadanos no tenemos ningún derecho de eso que en legítimo derecho nos correspondería ejercer, puesto que nosotros estamos pagando esos medios. Es falso que esos medios sean gratuitos, no lo son. Lo pagamos la sociedad consumidora. De manera que este es un punto importantísimo, porque estamos observando hoy justamente que estos anunciantes sí tienen poder de decisión política y poder de decisión sobre los medios, pero vemos el caso de 20 radios comunitarias en Oaxaca que sus actividades, sus equipos fueron confiscados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y les fue impedido el ejercicio de un derecho humano a comunicarse, que además está contemplado en los tratados internacionales que México como país ha suscrito en relación a los pueblos originarios. Doctor, una pregunta. En esta circunstancia que usted plantea, hay una relación perversa, porque hay un suprapoder que se han convertido los propios medios. Antes estos medios se veía mucho más la línea divisoria entre un poder, digamos, político, y posteriormente en una determinación en conjunto para dar estas concesiones. Posteriormente se dio una mucho mayor fuerza, mayor poder económico. Estas empresas se fueron quitando, digamos, dientes para poder tener esta regulación. Y posteriormente hay esta especie de maridaje y a veces el chantaje de uno a otro, del otro al otro, y finalmente los recursos son públicos porque también estos propios medios viven también de recursos, muchas veces de anunciantes que tienen que ver con política, y bueno, sabemos que los impuestos de los mexicanos somos quienes aportamos estos recursos de lo que usted hablaba. ¿Qué viabilidad hay de que esta relación perversa se vaya desmembrando? Cuando nos damos cuenta de los intereses cupulares, ¿qué y en dónde debemos exigir que se incida? O, como sabemos, muchas de las veces las leyes a veces se hacen para que no aterrice lo justo. A veces esto no coincide y esto es muy doloroso. Como el caso de ahorita de estar pensando que radios comunitarias no tengan el derecho a comunicarse. Sí, yo creo que deberíamos reflexionar en lo siguiente. Es justo que el espectro radioeléctrico, que es de todos los mexicanos, es del Estado, del universo de personas que formamos parte de esta maravillosa historia y proyecto que somos los mexicanos, como todos los que en diversas partes del mundo se van construyendo sobre la base de la libertad y de la ética. Es justo que solo unos, que se pueden contar con los dedos de la mano, utilicen los recursos de todos para propósitos de un lucro y acumulación de dinero en materias que inciden de manera directa en la libertad de todos. Pues no es justo, pero es legal. Evidentemente que no es justo. No es justo, pero es legal. Lo único que constituye verdadera ley es aquella que es justa. Exacto. Veámoslo históricamente. ¿Acaso las leyes en Sudáfrica que legitimaban el apartheid eran verdaderas leyes? No eran verdaderas leyes, porque eran injustas.
para que una verdadera ley para que sea verdadera, no es suficiente la regla de la mitad más uno, porque la mitad más uno puede votar leyes injustas. La legislación mexicana es injusta. En primer lugar, en los Estados Unidos no existe la posibilidad de que haya inversionistas extranjeros al 100% en sus sistemas de telecomunicaciones. ¿Por qué aquí se ha aprobado esa ley? Bueno, justamente por el interés estadounidense, asociado con los empresarios y políticos que no están tomando decisiones guiados por el criterio del bien y la libertad de los mexicanos, sino de los intereses, poderes económicos, ideológicos y geopolíticos extranjeros, y en particular estadounidenses. No es razonable que el espectro radioeléctrico esté concentrado así. Se tendrían que establecer límites. Ningún empresario o grupo de empresarios debería de tener más del 10% de todo el espectro radioeléctrico, porque el hecho de que exista esta concentración impide la libertad y la democracia. Y sin esa libertad de conocimiento de la verdad y de deliberación ética que nos permita convencernos con razones, impide el propio desarrollo de la democracia. Y aquí entonces vemos cómo el nivel de eticidad que tenemos en nuestro sistema de comunicación es el que impone el límite para el nivel de desarrollo democrático. No puede haber verdadera democracia sin condiciones verdaderas de deliberación pública y no spots, no mensajes unidireccionales que tienen una intencionalidad afectiva, pero sin ninguna base o contenido de argumentación. Exacto. De por qué este partido o este otro proponen que tal decisión sea adoptada ante los ciudadanos, y que sean los ciudadanos, seamos los que optemos y decidamos en un sistema democrático. En otras palabras, esta concentración es un atentado directo a la democracia. Vamos a ir un corte, queridos amigos, pero antes comentamos y le planteo al doctor, obviamente nos dice que hay diferentes tipos de democracia. Nosotros tenemos muchas de las veces captar la democracia como algo maravilloso y como si fuera una sola cosa. Hay democracias directas, indirectas, en fin, hay un abanico importante. Pero en este caso en el cual se tiene prácticamente secuestrado el pensamiento, porque finalmente la libertad de pensamiento es la pluralidad y es el que estemos todos presentes y representados, la voz de todos. En este espacio en el cual nos comenta, se está prácticamente secuestrados, se deben imponer límites. Yo le pregunto al doctor, ¿límites cómo? En medio de un sistema que prioriza el capital, que prioriza la ganancia económica por encima de la ganancia en conocimiento y de la libertad de todos. Vamos a un corte y al regreso nos comenta, independientemente de que nosotros, por supuesto, debemos asumir lo que tenemos como ciudadano, el costo de ser ciudadano, y regresamos a estos conceptos de las obligaciones y los deberes. ¿Qué tanto también nosotros hemos hecho a un lado esas obligaciones y a veces añoramos los deberes, o a lo mejor ya somos tan esclavos que ni siquiera estamos conscientes de ello? Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Voces del Periodista en el portal de Anunciación con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Retomamos el tema, doctor querido, en esto de por dónde hay una rendija de posibilidad para que realmente el interés común permee y que no se nos olvide que somos muchos más los que tenemos ese derecho y a los que no se nos otorga este derecho. Entonces, pero hay una concentración de capital tremenda y también de sujeción del poder formal, que a veces ya es el fáctico, ¿no? Ya confundimos los poderes, ya está todo muy atomizado. ¿Cómo hacer precisamente para que se logre esta democratización real de los medios de comunicación? Porque entonces se aterriza realmente con una democracia. Si no hay conocimiento, no puede haber libertad y por ende no hay democracia. Viviríamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, dentro de la violencia deliberada de la mentira, ¿no? Porque la mentira es deliberada y entonces deliberadamente nos pueden estar mintiendo o dictar, como usted lo dice, las opiniones, los conceptos, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué podemos hacer, doctor? Bueno, yo creo que una primera consideración es partir de reconocer que hemos visto en el mundo y en particular en nuestro país una especie de tsunami neoliberal. Exacto. Que va dirigido a suprimir los derechos de los trabajadores, la participación de la riqueza social a los trabajadores, el despojo de los recursos naturales, el desconocimiento de los derechos como seres humanos y como trabajadores, que ahora con el outsourcing vamos a una especie de esclavitud posmoderna, en la que formalmente somos libres, pero de hecho no podemos ganar la vida con nuestro trabajo, porque este no existe y cuando existe no tiene derechos ni ingreso digno para que podamos ser libres. ¿En qué nivel de conciencia tendremos que estar o de inconsciencia, querido doctor, amigos todos, para poder siquiera atreverse alguien a plantear la privatización del agua? Y después que se privatice el agua de lluvia. Esto pasó en Bolivia, vemos lo que hizo el pueblo junto a Evo Morales, maravilloso. Y ya estas personas, estos personajes que defienden los recursos públicos de su país y que se ha demonizado, se trata de decir que están mal, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué tanto estamos? Y simplemente como un referente, yo ahorita lo traigo por precisamente un tema muy actual, de algo tan natural, tan evidente como es la necesidad del agua, así como también lo es la necesidad de pensar libremente con el derecho que tenemos todos a estar pluralmente informados, realmente informados. Sí, yo creo que el problema de fondo es que esta lógica que ha invadido todo parte de la idea que lo único que racionalmente debe buscar un ser humano es la acumulación de riqueza. Y entonces los propios seres humanos nos han convertido en objetos, en esclavos. Y ya no se diga la minería, el agua, la energía, todos los recursos de la naturaleza que deben de estar al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas y no de la acumulación de riqueza. Y esto ha sido un verdadero virus cancerígeno de toda la forma de democracia moderna que hoy observamos en todo el mundo. En todo el mundo vemos que hay un déficit democrático. Pero lo que tenemos que tener como fundamento, con mucha claridad, y que debemos de tener no solo la esperanza, sino la certeza absoluta de que solamente los seres humanos somos fines, no somos medios para nada. Y que por lo tanto, afirmar esta dignidad de forma clara, contundente, es necesario para revertir esta correlación de poder.
Esta correlación de poder, ¿en qué se basa? En la concentración de la propiedad, en la concentración de la riqueza. Ese es el verdadero poder. Y entonces se ha corrompido la democracia, porque entonces los procedimientos formales de votación lo único que hacen es instalar en los poderes públicos a quienes representan los intereses, ya no solo privados, sino oligopólicos y extranjeros. Exacto. En ese sentido, la democracia nos deja de representar al pueblo de México y representa a intereses oligopólicos y extranjeros, o de mexicanos asociados política y económicamente a intereses extranjeros. Entonces, yo creo que aquí no es solamente una cuestión de un buen deseo o una rendija, sino la certeza absoluta de que nuestra libertad y dignidad no es algo a negociar. Es el fundamento de cualquier convivencia humana, el respeto a esa dignidad y a esa libertad. Y por lo tanto, es muy importante el tomar esa conciencia de la condición en la que estamos como individuos y como sociedad y afirmar ante el mundo y en particular ante Estados Unidos que tenemos el derecho a desarrollarnos como sociedad con total capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades sin la injerencia de bancos, empresas comerciales, empresas energéticas, empresas mediáticas, etcétera, que han tomado el control de nuestra economía y de nuestra economía política, sin pagar impuestos en México. Recordemos cuál fue el proceso histórico del surgimiento del movimiento de la guerra de independencia de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña. Ellos decían, no representation, no taxation without representation. O sea, no me obligas a pagar impuestos cuando yo no estoy representado en los poderes públicos. Pues los mexicanos estamos pagando el gasto público y hemos sido despojados de la riqueza de la renta petrolera y no estamos representados en los poderes públicos. De manera que los medios son la condición necesaria para que México arribe a una verdadera democracia, no la formalidad democrática. Que la democracia nos represente quiere decir que quienes son elegidos representan y toman decisiones guiados por el criterio de justicia. ¿Y justicia qué significa? Que esa decisión beneficia al universo de seres humanos que formamos parte de esta comunidad ético, política, jurídica, históricamente constituida que llamamos México y que es y tiene derecho de ser una comunidad en el mundo. Ninguna razón existe para considerar que estamos condenados a ser un país colonizado y nosotros como individuos esclavos posmodernos. Exactamente, doctor. Ahorita en el contexto histórico que se vive en México por la cuestión electoral, preelectoral, y habla usted de impuestos y entonces nosotros estamos financiando el propio daño hacia nosotros mismos. Una especie de sistema de información escatológico, perdón, pero no encuentro otra manera, de información escatológica política. O sea, y todavía nosotros con nuestros impuestos, y usted lo está diciendo, y yo creo que ahí abre una ventana importantísima de reflexión, independientemente de muchas que nos está presentando, una más. En este caso, doctor, ¿qué hacer con esta deformación de la comunicación política? Bien, aquí el asunto es que sistemáticamente la sociedad mexicana estamos limitados de manera deliberada en nuestro nivel de información y análisis sobre cuestiones de las que nosotros formamos parte y debemos ser parte de las decisiones. Un ejemplo muy concreto. El año 2005, la Auditoría Superior de la Federación, que como ustedes saben, es un órgano especializado de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, según la Constitución, tiene las atribuciones de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, en tanto que la ley de ingresos se aprueba tanto por la Cámara de Senadores como de Diputados.
Y por tanto la Cámara de Diputados tiene este órgano de auditoría superior de la Federación. El año 2005 hizo una auditoría a el sistema de administración tributaria. ¿Y qué fue lo que encontró? Los 50 mayores contribuyentes en México pagaron 74 pesos al año de impuesto sobre la renta empresarial. Cualquiera de nuestros queridos amigos que estamos participando de esta reflexión, que sea un empleado o un trabajador, menos de $5, y revise su nómina, su pago, encontrará ahí el descuento del impuesto sobre la renta. Cualquier profesional libre que da sus servicios, sea médico, o sea ingeniero, o sea contador, y que emite recibos de honorarios, ahí se le descuenta sistemáticamente un porcentaje de IVA y de impuesto sobre la renta. Bueno, ¿cómo es posible que, por decir algo, Walmart, que es la empresa que mayor número de empleos tiene en nuestro país, más de 200,000 trabajadores, pague 74 pesos de impuestos sobre la renta al año? Eso es evidentemente algo obscenamente injusto, pero que no lo conoce la sociedad y por tanto no puede tomar decisiones en los espacios de deliberación para poder decir, este partido que ha estado adoptando estas decisiones no debe gobernar. Bueno, por eso es crucial, fundamental, que este debate sobre los medios de comunicación, vinculado a su realidad como determinante del nivel de la calidad y de la libertad democrática, sea retomado por toda la sociedad mexicana. Exactamente, queridos amigos, y bueno, pues ya estamos a 2 minutos de salir, querido doctor. Le pedimos nos deje con alguna tarea más extra, porque nos ha dejado con mucha. ¿Qué pensamiento nos deja sembrados, muy específico, para poder seguir caminando, asumirnos, corresponsabilizarnos de voz más fuerte con las obligaciones y los derechos que tenemos como ciudadanos? La libertad se ejerce con dignidad. No es algo que se otorga por ningún poder. Y segundo, todo poder que no honre con sus decisiones el criterio de justicia no es legítimo. De manera que está en nosotros la claridad y la decisión para cambiar lo que evidentemente es irracional y es injusto. Queridos amigos, les agradecemos enormemente su compañía, el espacio, el ir de la mano por la vida con nosotros. De qué mejor manera que escuchar el talento, este amor a la patria, amor al ser humano finalmente, del doctor Alberto Montoya Martín del Campo, con conocimiento, con academia, con análisis, con sensibilidad. Así es que le agradecemos enormemente. Muchas y quedamos en esta manera y en este compromiso con nosotros mismos de fortalecer esa dignidad, de asumir esa libertad con dignidad, y de corresponsabilizarnos y dar seguimiento y ver de qué forma debemos incidir con todos los actores de poder en nuestro país. Estamos en México, pero también pues va este programa más allá de las fronteras, entonces hagamos lo propio, finalmente se trata del bien común. Un beso tronado, les quiero enormemente y nos vemos en la próxima. Gracias, doctor Alberto Montoya. Muchas gracias Muchísimas gracias. A todos y a todas.